Muchas gracias al Señor por el día de hoy, muy en especial. Y, y le doy gracias porque Él nos está enseñando. Él nos está enseñando en la vida mía a orar. Empecé a orar con las hermanas Carmencita y ahí está Rosita. Y le doy tantas gracias al Señor porque Él como que nos pastorea, nos lleva a lo que Él quiere. Y de eso que voy a compartir hoy. Y también le doy las gracias al Señor por mi hermana María Eugenia, que está en Colombia. Ella es una colombiana que fue a Venezuela a vivir. Y allá vivió como también 15 años, 20 años. Y entonces se volvió a su país. Y le doy gracias por verla, le doy gracias al Señor. Y por ver a su hija, a su nieta, y tiene otros varones, una familia de cuatro hijos y tres nietos. Amén. Así que le doy gracias al Señor y en el día de hoy estaba pensando en esa alimentación que el Señor hizo. ¿Cuántos eran? 5,000, para 5,000 personas. Y aquí dice en Mateo 14, 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y habían 5,000 personas. Y él ni se puso nervioso, ni se puso ahora qué hacemos, sino dijo solamente, dadme esos panes y esos peces y sienten a esas personas. Y sentaron a las personas, dividió los panes y los peces, se lo dio a sus discípulos para que los repartieran y abundó, hubo comida en abundancia. Él nos da a nosotros, Él le da a sus hijos, Él le da a sus redimidos, como cantó hoy esta niña, de la abundancia que el Señor nos da. Así que Susana, como cantó Susana. Amén. Entonces, después que se recogieron las canastas y sobraron 12 canastas, él los montó en la barca y se fue a orar. Y entonces dice la palabra en Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron todos voces de miedo. Así que pienso que se pusieron a gritar, un fantasma, un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Él nos dice a nosotros muchas veces, tened ánimo, yo soy. No te entristezcas, no se caiga tu espíritu, no te acobardes, yo soy, yo estoy aquí contigo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y ahí requirió de que Pedro tuviera fe de bajarse de esa barca. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y muchas veces el Señor nos habla y muchas veces nosotros nos movemos y deseamos y nos bajamos de la barca. Pero ¿qué pasa? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Y yo había leído esto, pero ahora más me habla de que el Señor no le estaba echando en cara que no tenía fe, sino que el Señor vio que Él quitó los ojos de Dios. Él quitó los ojos de Dios y se puso a mirar las circunstancias. Se puso a mirar el agua, se puso a mirar los vientos y ahí mismo es que se empezó a hundir. Y eso nos pasa, ¿verdad? Si ponemos los ojos en otro que no es Él, no, nos empezamos a hundir. Si oramos y ponemos los ojos en lo que no es Él, también nos empezamos a hundir. Pero entonces, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, el Señor y Pedro subieron a la barca. El Señor lo agarró y lo subió a la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Qué precioso. Que nosotros muchas veces estamos así, estamos dudosos, estamos miedosos, pero llega el momento que lo adoramos. Que cuando vemos lo que Él ha hecho, no nos queda más que adorarlo. Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Así que eso, ¿verdad? Entonces, si seguimos un poquito más adelante a Mateo 17, ahí vemos la transfiguración del Señor. Y es algo muy tremendo porque el Señor era Dios. Cuando Él oraba, Él era Dios. Cuando hacía los milagros, tenía el poder de Dios. Entonces, una sola vez en su vida mortal, Él volvió a su estado completo de ser Dios. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ellos lo pudieron ver. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, ustedes van a ver y nosotros vemos, ¿verdad? Que él estaba fuera de sí, no sabía esta cosa tan grande que había sucedido. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, es bueno que estemos aquí. Es bueno verte, es bueno tener esta comunión contigo. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Qué bueno. Él se mostró en toda su majestad y el Padre dio testimonio de él. El Padre dijo, este es mi hijo amado. A él oí, en quien tengo complacencia. Qué precioso es desear complacer al Señor en nuestras vidas. Desear complacerlo. Que Él pueda decir, tengo complacencia. Qué precioso es. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En la presencia del Dios Todopoderoso, se postraron y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y Jesús, que había estado con su padre, con Moisés y Elías,
que había estado en la gloria, tuvo que volver a esta tierra. Y descendieron del monte, descendió del monte con ellos. Y Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino uno como Elías anunciando a Cristo y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y él estaba hablando ahí de Juan el Bautista. Y verdaderamente Juan el Bautista anunció a Cristo, anunció al Salvador, arrepentidos que viene el Salvador, y después hicieron con él lo que quisieron. Le cortaron la cabeza para darle gusto a una muchachita. Y qué dolor, ¿verdad? Pero el Señor le dice, ya eso pasó. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y tuvieron fe para creerle que ya Elías había venido, tuvieron fe para creer cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tuvieron fe esos discípulos. Entonces bajaron del monte. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y nosotros pudiéramos decir eso de nosotros. Nosotros hemos orado, pero no se ha sanado. Pero Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Señor, que nosotros no seamos así, que no seamos incrédulos, que no seamos perversos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Que el Señor no tenga que decir, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo llamaron aparte a pedirle ¿qué hicimos mal? Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces pidámosle todos los días cuando vayamos a orar, Señor, aumenta mi fe, acrecienta mi fe. Señor, es mi deseo, aumenta mi fe para orarte como a ti te complace. Y por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Y nosotros le pedimos a él, pidamos que todo tiempo de oración que nosotros creamos, que él puede causar que un monte se mueva de aquí para allá. Y no es necesariamente un monte que va a caer en el mar, sino algo que parece totalmente imposible, pero que nosotros lo podemos pedir con fe. Y entonces les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y nos da como una guianza. Cuando si te piden que vayas a orar por alguien que tiene, este niño, el papá dijo, mi hijo es lunático. Cuando vayas a orar por un lunático, haz ayuno, ora al Señor, como dice aquí. Entonces, en Juan 15, vamos a ir a Juan.
también nos habla de la oración. Juan 15. Juan 15 del 1 al 4. A ver, espérense. No, perdón, Juan 14. Juan 14, del 1 al 6. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 14, del 1 al 6. Yo lo leo, Ali. Ok. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y Él nos dice, no se turbe tu corazón, no se turbe. Creéis en Dios, ten fe. Creed también en mí. Creed en Dios, creed en mí. Y que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y cuando estaba leyendo para esta noche, estuve leyendo los dones, las moradas, cada parte del cuerpo de Cristo. Muchas moradas hay. Y algunos oran, y otros tienen dones de sanación, y otros tienen administración, discernimiento de espíritu, toda clase de dones para formar el cuerpo. Y hay los que oran y pasan tiempo orando, los que tienen fe para ver que se caiga el monte al mar. Todo eso lo puso el Señor en su cuerpo. Todos nosotros, cada uno algo, cada uno tiene algo, pero el Señor nos llama a todos a orar. Y en Juan 14, a ver, del 12, dice en el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, de nuevo, el que tiene fe en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y estaba conversando con alguien acerca de esta escritura, y verdaderamente la obra más grande es poderle poderle brindar y dar la vida eterna de Cristo a un incrédulo, poderle hablar de la salvación, poderle extender palabras de salvación y que reciba esas palabras y sea salvo. Esa es una obra muy grande. Dice él, hará las obras que yo hago y mayores. Así que esa es una de ellas. Y también dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y también estaba viendo que en su nombre, en su naturaleza. Él está en nosotros. Él nos ha salvado, Él mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros pedimos, es como si Él lo estuviera pidiendo. Cualquier cosa que pidieres en Él, en esa naturaleza que Él nos ha dado, yo lo haré, Él dice. Entonces, el 15 al 18, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y es el Espíritu Santo, que nos dé su Espíritu, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Y él está hablando a sus discípulos ahí, pero ya su espíritu está en nosotros. No estará, sino que ya está, para que podamos orar, para que podamos tener fe y confianza en el Señor. Amén. Y a ver, hasta el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él nunca nos va a dejar. Nunca, nunca te he dejado y nunca, nunca, nunca te dejaré y nunca, nunca te abandonaré. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, en el versículo 16, ya leímos el 16. Gracias, Señor, gracias. Entonces, vamos a ir a Juan. Ay, no, es que estaba enredada con Juan 15. Del 15, perdónenme, 14, del 15 al 18 ya lo leímos. Y el 22 dice, le dijo Jesús, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y eso está pasando. Y él dice que va a mandar el espíritu de verdad. El mundo está apacentándose del espíritu de mentira. Y él dice, yo les voy a dar a ustedes el espíritu de verdad. Entonces, no pueden recibir. Respondió, ok, vamos a leer del 15 al 18, ya lo leímos. Del 22 al 26. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo morada con cada creyente. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Podemos descansar, podemos preguntarle, podemos pedirle que nos enseñe. Y también a ustedes no les pasa que recuerdan una palabra. De tiempo atrás recuerdan esa palabra. Ese es el Espíritu Santo, recordándonos la palabra. Amén. Y entonces en Juan 15, del 1 al 4, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y tenemos que agradecerle al Señor que Él, a veces decimos, ay, pero yo no quiero que me pase nada. No, Él nos limpia. Él nos limpia. Él quiere que llevemos más fruto. Él quiere darnos más de Él. Y para eso nos limpia. Y yo le doy gracias, porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todas las ramas que no llevan fruto, Él las corta. Pero todo aquel que lleva fruto, las limpia. Gracias, Señor. Ya vosotros, ¿y por qué estamos limpios? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra nos limpia, nos enseña. Amén. En el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando estemos orando, estamos permaneciendo en Él. Él está permaneciendo en nosotros cuando nos está guiando. Verdaderamente hay cosas que nosotros no entendemos y verdaderamente las tememos porque no las conocemos. Pero Él está con nosotros. Él nos dice, permanece en mí, yo te voy a enseñar. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Estar agarrados de Él,
asidos de él, recordándonos de él. Amén. Y en el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él nos está animando a que pidamos, animando a que oremos. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Y cómo el Padre es glorificado cuando el Señor responde a las oraciones. Es glorificado por los que oran. Es glorificado por los que reciben la respuesta. Es glorificado. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él es glorificado, que nosotros llevemos fruto. Y Señor, lo deseamos para ti, que llevemos fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sí, Señor. Sí, Señor. Nosotros queremos permanecer en tu amor. Ahí guardados en ti. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si ustedes hacen lo que yo les enseño, van a permanecer en mi amor. Así está hablando el Señor, ¿verdad? Así como yo he cumplido todo lo que mi Padre me ha enseñado y me ha dicho que haga, yo lo he hecho. Y por eso permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué precioso es ver el gozo de los hermanos. Qué precioso. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y él nos dice, pon tu vida por mí, pon tu vida. Como él le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, me ama. Ahí le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Pon tu vida. Y nosotros deseamos, ¿verdad? Deseamos de todo corazón. Y a veces nos acobardamos y a veces nos olvidamos, pero Él está presente. Amén. Y a ver, en este nada más, bueno, no, en Hechos, voy a recortar un poco, en Hechos 16, versículo 22. Hechos 16, 22. Esto es, Pablo, venía una muchachita atrás de él diciendo, estos son profetas del Dios Altísimo, estos son profetas del Dios Altísimo. Y un día Pablo se viró y dijo, cállate ya. Y ya no pudo hablar más la muchachita. Y entonces los dueños, los que le sacaban ganancia a ella, se alborotaron al pueblo contra ellos. Y fíjense, los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y entonces el próximo versículo dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el carcelero, como lo mandaron que lo guardasen con seguridad, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que más dolor de todos esos latigazos que les dieron, los azotaron con varas, mejor dicho. Todos esos golpes con las varas, tener que estar en una posición incómoda, amarrada a las piernas. Y entonces, ¿qué más dice? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas no desviaron su mirada del Señor.
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios en esa posición tan incómoda y orando y dando gracias. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, este es el carcelero, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No tuvieron ellos que predicarles la salvación, no tuvieron que hablarle de la cruz. ¿Qué he de hacer para ser como ustedes, para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Me imagino que los de la cárcel deben haber oído también. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué precioso es el Señor. Así que ellos estaban ahí, todos heridos, todos golpeados, pero ¿qué hicieron? Se pusieron a orar y a alabar a Dios. Y eso es para nosotros también. Así que, nada, les voy a leer dos últimas escrituras. Una en Santiago 5, que no la sabemos. Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que el Señor nos manda que oremos. Cuando estemos afligidos, cuando estemos contentos, que lo alabemos a Él. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Oren por los enfermos, oremos por los enfermos, no tengamos temor. El Señor es todopoderoso. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que muchas cosas, muchas bendiciones. Si nosotros pedimos que vengan a orar por nosotros, el Señor nos levantará y si hubiéramos cometido pecados, serán perdonados. Amén. Y la última es Primera de Pedro 2:9. Más vosotros, más esta pequeña manada que está aquí, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿De dónde? ¿Quién nos dio ese? ¿Cómo nos viene ese real sacerdocio? Por Cristo haber muerto y haber pagado por nosotros. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Su obra redentora nos ha puesto en esta posición. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que animémonos, oremos, estemos orando, estemos fortaleciéndonos en la fe y démosle gracias a Dios que nos ha llamado, que nos ha escogido
nos ha puesto nombre, somos de Él. Amén. Amén.